Hola, hola, hola. He tomado este tiempo para compartir con ustedes un versículo que lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Y dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Tomando como referencia este consejo que el apóstol Pablo le da a los tesalonicenses, quiero compartir con ustedes una temática o un consejo titulado Vivamos para agradar a Dios. Es del conocimiento de muchos. Estamos viviendo tiempos difíciles, complejos, donde algunos nos preguntamos el porqué de las cosas, otros pues empezamos a sacar conclusiones y querer saber quién es el culpable de lo que está aconteciendo. Hay una gran verdad en todo esto. Estamos viviendo los últimos tiempos. El fin del mundo se acerca. Cristo no retarda su promesa. Pronto viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia pura, una iglesia que se ha santificado y que ha aprendido a vivir para Él. Entonces, vivamos para agradar a Dios. Para esto hay 3 cosas que podemos hacer. Os quiero darles 3 consejos en esta oportunidad. En primer lugar, asumamos nuestra responsabilidad. No voy a decir que lo que estamos viviendo nosotros somos los culpables, tal vez no lo somos, tal vez no tenemos nada que ver en lo que estamos viviendo, pero sí muchas veces podemos cometer errores, podemos cometer ciertas situaciones que nos separen de nuestra comunión con Dios, y es importante que asumamos nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque el proceso de la vida nos lleva a tareas específicas establecidas por Dios y la sociedad. Nuestra responsabilidad demuestra obediencia y sujeción delante de Dios y delante de los hombres. Cuando yo soy responsable, yo voy a asumir las consecuencias de mis errores. Yo voy a reconocer que tengo parte de todo lo que está aconteciendo en la iglesia, en el mundo entero. Hay algo que yo pueda hacer por ese acontecer. Y una cosa importante que podemos hacer es el orar por los demás, el orar por el mundo, orar por la iglesia, orar por los líderes que velan por la iglesia. Esto puede ayudarnos. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando nosotros asumamos esa responsabilidad. También vamos a hacer, cuando entendamos que tenemos que asumir la responsabilidad, vamos a entender que también podemos cometer errores de los cuales usted y yo tenemos que hacernos cargo. Dejaremos de culpar a terceros. Evitaremos empezar a señalar que fue fulano, que fue el otro, el que tuvo la culpa, sino que también probablemente nosotros tengamos la culpa. Veamos en el caso de Adán y Eva, por ejemplo, cuando ellos fallaron, cuando Dios le pide cuentas a Adán, pues Adán le dice: la mujer que tú me diste, ella fue la que me indujo en comer de este fruto que tú me pediste que no comiera. Cuando llega a donde Eva le dice: la serpiente me sedujo, la serpiente me tentó a que comiera este fruto. Y empezamos a sacar conclusiones. Cuando no nos vamos a ser responsables. Pero para poder vivir y agradar a Dios, el primer paso es que usted y yo asumamos la responsabilidad. Pero también, después de asumir la responsabilidad, es necesario que usted y yo aprendamos a vivir en pureza. ¿Qué quiere decir esto? La santidad es un requisito vital para nuestra relación con Dios y para nuestro testimonio hacia los demás. Mi vida de pureza me permite estrechar mi relación con Dios. Mi vida de pureza me abre el espacio para que yo pueda estar más cerca, en sintonía con Dios. Yo puedo llegar con libertad. Yo puedo entrar a su presencia sin miedo, sin temor a que Dios vaya a rechazarme. Cuando yo procuro vivir en santidad, también esto me da el espacio y la oportunidad de que mi testimonio pueda edificar a otros. Por lo general, usted y yo como cristianos somos carta leída, y los que no son cristianos pues se van a dar cuenta que estamos buscando los errores en los cristianos. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a vivir en santidad, evitamos el qué decir de cada uno de nosotros.
procuramos que no mencionen nuestro nombre de una manera negativa, sino de manera positiva. Que la gente pueda decir, yo quiero ser cristiano como ella, yo quiero servir al Dios que sirve fulano, yo quiero vivir como vive determinada persona. Que podamos modelar nuestra vida de pureza, nuestra vida de santidad a los que nos rodean. También para agradar a Dios, otro principio importante, otro paso que usted y yo no podemos obviar es el amarnos unos a otros. Tenemos que amarnos. Dios es amor y Dios quiere que sus hijos también se amen. Todos somos sus hijos. Ahora bien, en esto hay algo que quiero aportar que es muy importante. ¿Cuándo yo voy a estar lista para amar a los demás? Primero, cuando me acepte a mí misma. Esto es importante, usted y yo tenemos que aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, tenemos que aceptarnos. Pero también tenemos que conocer el sentido de pertenencia, darnos ese valor que tenemos como individuo, como personas, que en lugar de vernos los defectos, procuremos vernos esas virtudes, esas cualidades que pueden resaltar en cada uno de nosotros. Y muy importante, que nos perdonemos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos pedirnos perdón a nosotros mismos. Cuando yo hago estas tres cosas, es el momento oportuno que yo voy a estar lista para amar a los demás. Y para agradar a Dios, yo necesito amar a los demás. Para agradar a Dios, usted necesita amar a los demás. Entonces, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Asumiendo nuestras responsabilidades, viviendo una vida de pureza y amándonos unos a otros, así como Dios nos ha amado.